Argentina sin cepo, el primer día tras el anuncio del viernes. Sí, y un fin de semana agitado y con expectativas por lo que podría haber pasado este lunes, que terminó sucediendo, a cuánto abrió el dólar oficial, a cuánto cerró. Miren, muy movilizados los mercados, el ámbito político, también económico de la Argentina. Lo que le proponemos antes de ir directo a los números es hacer un breve repaso desde lo que sucedió el viernes pasado con el anuncio de Caputo, todo lo que le siguió, cómo lo retrataron los medios nacionales e internacionales y la entrevista de Javier Milei, hoy ya diciendo que su próximo paso es cero inflación. Argentina vive desde el viernes convulsión en los mercados cambiarios, luego de que el Banco Central anticipara la fase 3 del programa económico. El ministro de Economía informó en conferencia de prensa el levantamiento del cepo. También nos va a permitir, a partir del lunes, terminar con el cepo cambiario. Ese cepo cambiario que tanto daño ha hecho, que se puso en el 2019 y que tanto limita, digamos, el normal funcionamiento de la economía. Marcando así la finalización de 6 años de estrictas restricciones al acceso de divisas. Posteriormente, apareció el presidente en cadena nacional y, acompañado por su equipo más fuerte, reiteró: desde este momento, eliminamos el cepo cambiario de la economía argentina para siempre. Cuando les pedí el voto, les dije que venía a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismo. Por ese voto de confianza quiero agradecerle a todo el board del Fondo Monetario Internacional y en especial a Kristalina Georgieva, la presidenta del organismo. Y la propia Kristalina Georgieva había publicado casi al mismo tiempo este tuit. Es un voto de confianza en la determinación del gobierno de impulsar reformas, impulsar crecimiento y brindar una mejor calidad de vida a los argentinos. Y el fin de semana no fue como cualquier otro en la Argentina. Las repercusiones en el ámbito político y económico no paraban de producirse. Igual quedan algunas restricciones relacionadas con, por ejemplo, el uso de las tarjetas de crédito en el exterior, en donde, digamos, el tema tributario... Para ser preciso, también en el Banco Central se guardó la prerrogativa, si se quiere, de intervenir intrabanda. Esto es quizás una lección del 2018, si hubiera una volatilidad excesiva. Esto no sucedía desde el año 2019, cuando al final del gobierno de Macri se puso un límite, primero 10.000 y después $200 por mes. Pero todavía no sabemos cómo va a arbitrar, ¿no? Cómo se va a cerrar la brecha cambiaria, claro, que era cerca del 25% sí. El viernes. Y este lunes también fue noticia de tapa para medios internacionales. Las personas naturales podrán volver a comprar dólares en el mercado oficial sin restricciones y sin pagar el recargo del 30%. El dólar podrá fluctuar dentro de una banda móvil entre los 1.000 y 1.400 pesos, cuyos límites se ampliarán a un ritmo de 1% mensual. Estas dos cifras, 1.000 pesos por dólar y 1.400 pesos por dólar, van a constituir las bandas de flotación del nuevo esquema cambiario de Argentina. Y ya sin cepo, este lunes quien habló fue el director del Banco Central. Negó que la decisión haya sido improvisada y aseguró que lo tenían previsto para 2 o 3 meses atrás. Con el fondo le contamos cuál era nuestro programa en términos del régimen cambiario en agosto del año pasado, con lo cual eso fue... nosotros le contamos a qué esquema cambiario queríamos ir una vez que terminemos con la capitalización del Banco Central y eso quedó totalmente definido en ese contexto. La idea era salir del cepo e ir al nuevo esquema cambiario en febrero de este año, entre diciembre del año pasado y febrero de este año. Y Javier Milei habló en una radio porteña y aventuró: ¿cuándo dejaremos de tener inflación? Tuvimos un mal marzo, ok, digamos, abril será mejor, sí, a partir de la mitad de año, digamos, seguramente la inflación empieza a buscar perforar el 1%. Fíjese que a mitad del año que viene se cumplen 2 años de emisión cero. ¿Y qué cree que va a pasar con la inflación? Va a tender a cero. Va a tender es decir, va a tender a cero. Para mitad del año que viene se terminó el problema de la inflación en Argentina.
Las repercusiones de esta jornada agitada, hemos tomado medios nacionales, medios internacionales, las repercusiones, el propio Javier Milei. Ahora, lo real, lo concreto, lo palpable, que es cómo se comportó en la cotización del dólar, dónde terminó, hacia dónde fue la brecha, cómo se comportó el dólar blue. Vanina. Bueno, vamos a comentarles entonces la devaluación del 12% del oficial. Subió 132 pesos con 50 y terminó cerrando a 1.230 pesos. Ya te vamos a mostrar de todas maneras la curva del oficial a lo largo de este lunes. El blue bajó 75 pesos y terminó cerrando a 1.290. Una brecha cambiaria, bueno, prácticamente inexistente, casi del 5%, solo 60 pesos entre el oficial y el blue. Ahora sí, sigamos avanzando, por favor, con esto que nosotros les comentábamos recién. Este primer día sin gráfico. cepo. A ver, así se... Esto fue a las 10 de la mañana. Sí. Aquello a las 6 de la tarde. Exactamente. Aproximadamente. El piso más bajo fue el de 1.190 pesos y terminó cerrando, cotización del Banco Nación, 1.230. Pero si seguimos avanzando, nos vamos a encontrar con estas dos fotos, ¿no? Cómo cambió la Argentina, bueno, con un nuevo esquema cambiario del viernes al lunes. Y estas son las dos fotos. Y en amarillo, el valor al que más le prestábamos atención el viernes. Y acá el valor al que más le prestamos atención hoy, que es el oficial. Esto tiene que ver con la cotización del blue del viernes en el momento del anuncio de la salida del cepo por parte del Gobierno Nacional y aquello cómo cerró la cotización del dólar oficial, pizarra del Banco Nación. No todos los bancos manejan el mismo valor, hay algunos pesitos de diferencia, pero es la cotización que siempre tomamos como referencia a la hora de analizar estos números y de realizar nuestras infografías. La brecha se achicó 5 veces prácticamente, del 24% que estaba el viernes al lunes, 5%. Te estamos mostrando simplemente el fenómeno. Claro que la brecha va camino a desaparecer. La información concreta para que tengamos presente desde hoy, se pueden comprar dólares sin ningún tipo de restricción, todas las personas físicas y además sin pagar la percepción del 30% a cuenta de ganancias. Los dólares adquiridos a través de medios digitales sí se pueden retirar por ventanilla sin restricciones, pero para quienes quieran comprarlos en efectivo, únicamente se podrá hacer con un tope de hasta $100 mensuales. Eso es parte del anuncio que se realizó. ¿Números? Sí, si te parece el resto de los datos económicos que compartimos y dale, ya con cerramos. ustedes habitualmente. Mira cómo bajó el euro, a la par del dólar blue, el peso chino también se depreció. Este era el mercado paralelo. Exacto. Hoy entiendo, todas las monedas se pueden comprar en el banco, ¿no? ¿O es solo al dólar? Yo pregunto esto. Bien, sigamos. Ahí me faltó los deberes. A mí me faltaron los deberes. Porque bueno, vos tenés una cuenta en euros, por ejemplo, en teoría debieras comprar el euro en el banco. ¿Me parece? Bueno. ¿Cómo podés comprar dólares? Podremos preguntárselo a seguros Las principales especialistas. secciones de la Bolsa de Comercio cerraron en alza 4,70% y el riesgo país. Casi 900 puntos básicos, 2,52 es lo que terminó subiendo. ¿Tenés ganas de que escuchemos a la gente? ¿Querés, No, vamos a escuchar la percepción de los mendocinos. ¿Te parece? Pero Dale. claro que sí, porque enseguida entramos al análisis profundo con los especialistas. Dale. Para mí está bien, está bien. Sí, me parece bien. Me parece bien. Calculo que cada uno es dueño de su plata, quieren comprar lo que pueda comprar, bueno, que tengan un poco más de libertad. Realmente es algo especial para la gente que realmente tiene dinero en el banco, ¿no? No es para la clase media baja, digamos. Me parece está bien que lo saquen porque uno es dueño de hacer con el dinero lo que quiere. No como yo, que un pobre laburante, ¿entendés? No maneja dólares, ¿entendés? Yo laburo en la construcción o hago viaje en una camioneta, es lo único que hago, ¿viste? Y así que yo no manejo con dólares. En persona, hasta $100 en efectivo, el resto por home banking si querés comprar. ¿Te interesa ahorrar en esa moneda? Sí, de hecho creo que la mayoría de las personas dentro de sus posibilidades compra lo que puede en la forma que puede. Las opiniones de los mendocinos. Mire, ahora vamos a hablar con el director de la consultora analítica, con Claudio Caprarulo, para ver cómo podemos ir analizando. Ahora vamos a parar la pelota, vamos a analizar, cada uno con su librito, cada uno con su forma de ver las cosas. Claudio, bienvenido, gracias por su tiempo. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto. Bien, bueno, nosotros hemos hecho, como usted ya estaba conectado desde hace algunos minutos, un repaso, algunas cuestiones de voces, la voz de la calle acá en Mendoza, el ciudadano de a pie, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, cuál es su sensación respecto de este nuevo escenario. Me gustaría conocer su opinión tras este lunes, el primer día sin cepo en la Argentina. ¿Qué resultó? Bueno, me parece que hay que ser cautos. Es el primer día de un nuevo régimen macroeconómico. Recordemos que el gobierno no solo desarmó casi totalmente el cepo para las personas, más allá de que las empresas siguen teniendo restricciones para acceder al dólar, se relajaron también algunas restricciones y se les dio un tiempo en el cual se van a terminar desarmando las restricciones también para el sector privado de personas jurídicas. Pero ingresamos en un nuevo régimen macroeconómico porque también el gobierno anunció el viernes que iba a modificar la política monetaria, ¿no? Entonces estamos atravesando un cambio importante. Hoy fue el primer día, el mercado también está viendo y muchas veces los actores, ¿no? Las empresas están viendo dónde se termina ubicando el tipo de cambio, cuál va a ser el nuevo valor de referencia también para la reposición de insumos, de bienes y servicios importados. Entonces me parece que todavía hay que ser cautos. No fue una mala jornada, el sector financiero recibió con mucha esperanza estos cambios, ¿no? Subió el Merval, la Bolsa de Buenos Aires subieron las acciones, subieron los bonos, pero bueno, todavía falta, obviamente esto también se va a trasladar a los precios, es probable que en el mes de abril, en el mes de mayo, vayamos hacia tasas de inflación mensuales superiores a la de marzo, que ya se había acelerado y a nivel nacional había sido el 3,7%. Entonces me parece que hay que esperar. La suba hoy del 11% del tipo de cambio oficial está dentro de los parámetros que esperábamos, así que todavía tenemos pendiente ver dónde se termina de acomodar el precio. Claudio, ¿podemos hablar de que hoy se produjo una devaluación lineal y directa del 11%? Sí, fue una devaluación, más allá de que obviamente el gobierno como impuso un sistema de bandas, esto de que el dólar puede ir entre 1.400 y 1.000 y el gobierno no va a intervenir, él dice, bueno, como es un sistema de bandas yo no devalué porque no fijé el precio, porque no busqué un precio, claramente hubo una devaluación del 11% y es lógico porque todos sabíamos que desarmar los controles cambiarios, empezar a desarmar el cepo, conlleva siempre una corrección en el precio del tipo de cambio. El gobierno está absolutamente persuadido de que este es el camino y no se va a mover un ápice de esa dirección que trazó cuando en la campaña electoral, entre otras cosas, prometió esto. ¿O es un gobierno en donde no está midiendo las consecuencias políticas en un año particularmente complejo de esto de las elecciones de medio término? ¿Es jugar esta ficha porque sabe consciente de que va a salir bien y va a obtener el triunfo electoral o no había otro camino? No lo estoy escuchando a Claudio. Se cortó, Claudio. Se nos cortó. Ya volvemos con Claudio. Bueno, pero mire, tenemos tanto para presentarles esta noche que tenemos a alguien vía Zoom y tenemos a alguien aquí en el estudio. Federico Pagano, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Te traslado, Federico, esta pregunta mientras reconectamos a Claudio. ¿Estamos hablando de un gobierno que va para adelante sin medir ninguna consecuencia desde lo político o sabe perfectamente que si esta le sale bien y muy bien, el sustento político lo va a recibir recién en las urnas? Bueno, primero creo que si algo que este gobierno tiene es que es consecuente con lo que dice que va a hacer. El gobierno dijo que cuando tuviera los dólares para salir del cepo lo iba a hacer. Tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional mucho más ambicioso de lo que pensábamos que iba a ser. No solamente eso, sino que hay acuerdos con multilaterales también que suman a engrosar las reservas del Banco Central. Por lo tanto, lo que hizo es, teniendo el acuerdo cerrado, avanzar en la salida del cepo, que es clave para que la economía crezca. O sea, más allá que el gobierno venía diciendo que se podía crecer con cepo, lo cual es real porque estábamos creciendo, si la economía argentina pretendíamos que tuviera un crecimiento real y sustentable, necesitaba salir del cepo, con lo cual este es un paso que es clave para la Argentina. Y consecuente con lo que siempre pregonó. Con lo cual no es una sorpresa desde el punto de vista de lo que dijeron que iban a hacer. Por supuesto que iba a ser sorprendente cuándo lo iban a hacer, o sea, nunca iban a anticipar que y de hecho sorprendió a todos. Y así tiene que ser. Y por eso es también que la jornada de hoy estuvo marcada por
temas operativos de ajustar los bancos, los sistemas y los procesos para poder operar en cambio, porque nos enteramos, el viernes nos enteramos que salíamos del cepo, pero la normativa de cómo se operaba recién... Esta mañana. Exactamente. Federico, ya vuelo con usted. Lo recibimos nuevamente a Claudio, ya lo tenemos conectado. Claudio, no sé si usted alcanzó a escuchar mi pregunta respecto de si estábamos frente a un gobierno que va para adelante a pesar de todo, sin medir las consecuencias políticas, o es un gobierno que no tenía otra alternativa y para reafirmar su idea de reconstrucción económica de este país, va hacia este destino para alcanzar los resultados políticos en las elecciones de octubre. Bueno, en política económica siempre es difícil saber cuál fue el motivo, ¿no?, que hizo que los policymakers tomen una decisión. Claramente nosotros de Analítica ya preveíamos este escenario de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y una corrección en el precio del dólar oficial desde el año pasado, porque eso es a lo que llevaban los números, ¿no? Recordemos que el gobierno tomó una decisión de tener un dólar barato el año pasado buscando que sea un ancla para la inflación y lo logró, llegó a tocar el 2,2% mensual, la tasa de aumento de los precios a nivel nacional. Y eso también tenía consecuencias que empezábamos a ver, como por ejemplo un déficit en la cuenta corriente, muchos más argentinos yéndose de vacaciones al exterior, y eso generó, entre otras cosas, que el Banco Central no pueda acumular reservas. Esa era la pata más débil del programa económico del gobierno. En un momento lo ayudó, obviamente, la verdad que tuvo mucho éxito con el blanqueo de capitales, ingresaron muchos dólares. También permitió y cierta desaceleración de la inflación hizo que las empresas tomen más deuda en dólares. Eso también le permitió tener más aire y poder sostener un tiempo más la apreciación cambiaria. Sin embargo, ya los primeros meses de este año veíamos que era muy difícil que se pueda seguir sosteniendo y eso, entre otras cosas, seguramente motivó que finalmente dé un cierre al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y veamos este cambio en el régimen macroeconómico. Sin duda, lo que hay que destacar es el pragmatismo del gobierno, ¿no?, que logra cambiar y en este caso podría haber optado por llegar a las elecciones, si bien hay distintas elecciones este año, me refiero a la cantidad de veces que vamos a ir a votar, dependiendo cada uno en la provincia que se encuentre. Supongamos que definimos como fecha un octubre, un septiembre, el gobierno podría haber intentado optar, llegar con más justo, ¿no?, tratando de sostener de alguna forma este régimen cambiario y tomó la decisión de, me parece lógica, de cambiar a tiempo. La última pregunta. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿hubo mucha demanda de dólares? ¿Lo sabe usted? ¿Tiene ese dato? No, todavía no lo vimos. Sí cayeron las reservas internacionales aproximadamente en 400 millones de dólares. Los bancos en la City porteña operaron con bastante normalidad. Hubo bastante demanda de dólar ahorro. De todas formas, de vuelta, yo no me guiaría por lo que sucedió hoy respecto a eso, porque mañana también con el ingreso de los dólares, los 12.200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, del primer desembolso de este nuevo acuerdo por 20.000 millones de dólares, más cuando los agroexportadores empiecen a ver que es un tipo de cambio seguramente que les es más conveniente y empiecen a ver que se estabiliza en torno a cierto valor, seguramente va a empezar a aumentar la oferta también por las exportaciones. Entonces me parece que no me guiaría tanto por hoy, no fue un mal día, veamos cómo se termina de acomodar esto en las próximas semanas. Claudio, gracias, buenas noches, gracias por su tiempo. Ha sido un gusto, muy buenas noches. Hasta cualquier momento. Federico, ¿y vos cómo lo viste? Yo opero muy poco. Mucha gente con la que hemos estado conversando, colegas, era más esto, es decir, gente que quería probar si funcionaba, si podía comprar, digamos, como el punto de vista de la novedad. No tenía mucha lógica salir hoy como locos a comprar dólares porque realmente no sabemos en qué cotización va a estar. Todos los fundamentals marcan que debería estar más bajo de lo que estaba hoy. Hay mucha oferta de exportadores que tiene que empezar a liquidar. Pensemos que el blend estaba en 1150 y estamos cerca de que te pueda llegar a caer de ese tipo de cambio. Digamos, recién comentaba un poco si hubo devaluación o no hubo devaluación. Primero es que ya no existe más el dólar oficial. Lo que estamos mirando es el dólar que publica Banco Nación. Obviamente es un formador de precios, pero si uno mira el tipo de cambio que había en distintos bancos era muy heterogéneo. Eso es lo que mencionaba. Sí, claro. No es lo mismo un dólar de home banking que un dólar de billete en mano, por ejemplo, en el interior del país. Nosotros hoy estábamos en 1250 cuando pudimos ponernos a operar.
Y probablemente vamos a estar viendo mañana a qué cotización nos venden en Buenos Aires el Central y cuál es el costo de traer los billetes para poder abastecer las sucursales de distintas plazas en las que estamos. Con lo cual va a haber dólares de home banking y dólares presenciales. Pero también pensemos, el viernes teníamos un dólar MEP de 1.350, 1.360. Ese es el dólar que realmente toda la población podía acceder. Importadores que querían hacer la operación de importación veloz también iban por ese dólar. Hoy lo pueden hacer a 1.230, 1.190, 1.200. ¿Hubo evaluación o apreciación del tipo de cambio? Una mirada muy interesante la que estás aportando. Entonces, siempre lo que hay que ver es qué es lo real, porque nosotros estamos acostumbrados en Argentina a tener una gran cantidad de cotizaciones, muchas de las cuales no eran accesibles para el común de la gente, y hoy pasamos a tener un tipo de cambio libre que uno puede, tanto personas como empresas, ir a ese mercado. Entonces, de ese punto de vista, ¿qué pasa si la semana que viene estamos charlando un dólar de 1.150 o 1.115? ¿Qué vamos a decir? Entonces, calma. Sabemos que hay mucha oferta de dólares que debería aparecer, y uno de los problemas que teníamos, que era la demanda de dólares por parte de los dividendos no liquidados, se resolvió con el Bopreal. Entonces, hay conceptos de oferta, no hay mucha demanda. Por otro lado, también vemos que el mercado está recontra seco de pesos. Los bancos no se emite y los bancos están aumentando las tasas pasivas para captar depósitos, para prestar. Para retener. Entonces, sería difícil que en este contexto, y más habiendo sido un día hoy tan tranquilo como fue, que tengamos alguna sorpresa. Por supuesto, la Argentina es impredecible, pero calma, digamos. Calma. Dame un minuto, Fede.